Así podía partir el podcast. James Dean. Qué bueno. Volver a ti. Volver a ti. Volver a ti. Pero desde un punto de vista... Ah, ya. Ah, tiene algo planeado. Ok, tiene algo planeado, Ariel. Ariel tiene algo planeado antes de presentar al gran invitado que tenemos. Me pongo así de feliz porque aprendo, Mira. Mira qué maravilloso. ¿Ah? Cero. Así estamos en Volver a ti. Que cuando los abro, ¿Ah? perfecto distingo. Una maravilla, ¿no? Al abrir los luceros. Queremos agradecerle a la vida, a todo lo que nos rodea, al respirar, al amar, al querer, al abrazar, al tener siempre esa sensación divina de estar haciendo algo maravilloso para ustedes. Un programa que nos ha acercado a la gente y que hoy día nos tiene con un invitado maravilloso. Hasta acá nos ha llevado el amor de la gente. Y yo me siento completamente afortunada porque pucha que aprendemos acá. Pucha que ¿no es aprendemos, cierto? amiga, ¿eh? Vladimir, te doy la presentación, por favor, No. que a mí no me cabe en el cuerpo. Lo que vamos a hacer es algo mejor. A ver. Le vamos a decir a las personas que vengan A volver a ti. a volver a ti. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Hola a todos. Volvimos nuevamente, estoy contentísimo, ¿verdad? Estoy con Sí, mucha estamos energía. así. Hoy día llegué con mucha energía al capítulo de la semana pasada. Me encantó, me fascinó. Lo vi ayer, maravilloso. Un lindo capítulo. Eso es lo que me encanta cuando llegamos a las personas con temas tan importantes como teatro, como arte y todo lo que estamos haciendo. La verdad que me tiene muy contento. Y lo de hoy día aún más. Un increíble psicólogo, estudioso, pero... Yo creo que lo más responsable de mi parte y de tu parte es que por nos favor, cuente un poco él. que nos cuente él con mucho respeto. Vladimir Huber. Por Bienvenido. favor. Bienvenido. Gracias. De verdad. Bienvenido, por favor, cuéntanos de ti. Queremos empezar con eso. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada, lo agradezco mucho. Y soy originalmente de Viña. Ujú. Yo también. ¿Sí? Mira, niñito provincia, como se dice. Estudié ahí hasta cuarto medio, digamos, y a los 17 me fui a Estados Unidos en un carguero de la Sudamericana de Vapores, desde Talcahuano hasta, pasando el Canal de Panamá, hasta Filadelfia, Ya. en Pensilvania, Estados Unidos. ¿Qué edad tenía Vladimir ahí, más o menos? 17. 17 años. Claro. Estuve 30 años, 22 en Estados Unidos, donde hice los estudios, 5 en Europa y 3 en México, trabajando en periodismo, en fotografía, etc. Y también interesándome en temas de psicología, el comportamiento humano, observando el acontecer humano, se podría decir. Y claro, lo bonito es que al ver diferentes culturas, empiezas a entender también mejor la tuya, incluso en el lenguaje. Al vivir en México, Madrid, Barcelona, qué sé yo, que es el mismo idioma, pero no necesariamente. Entonces ahí empecé a conocer más el idioma castellano / chileno, digamos. ¿Qué pudiste definir en esa cambio de países, en donde viste culturas diferentes y formas de pensar diferentes? Bueno, lo variada que es la especie humana, por así llamarlo. Al tú conocer gente de diferentes lugares, te das cuenta que lo que antes uno pensaba que era de una manera, bueno, depende desde dónde se enfoque. Exactamente. Depende de cómo se mire, Claro. ¿no? En arte también se estudia eso. Que si tú haces un cuadro observando algo o alguien desde acá, es de una cierta manera, pero si te giras, lo ves desde otro ángulo. Entonces, el ver la vida desde diferentes ángulos, eso es muy útil, porque uno baja desde el dogmatismo de esto es así y punto. Ya, como muchas veces uno se siente dueño de la verdad, y ahí te das cuenta que hay tantas verdades como observadores haya, que es algo que la cuántica, por ejemplo, plantea, ¿no? Y también que el observador modifica lo observado. Entonces te das cuenta del poder que tienes
pero no el poder falso aparente, sino que un poder interno, que tú puedes cambiar las cosas, que puedes sanarte, que puedes hacer que algo resulte. Y te das cuenta de por qué muchas veces las cosas no resultan. Expande el sentido de la identidad. Claro, Digamos, que la identidad claro. es como lo que creemos que somos por un montón de experiencias, educación, situaciones que nos crea la identidad, digamos, corrígeme cualquier cosa. Sí, sí. Y desde ahí tenemos nuestras verdades. Y desde nuestras verdades, incluso una etapa después, se ven los patrones y un poco los resultados que tenemos de vida. Entonces, un poco lo que estás contando tú es que ver distintas culturas, distintos países, distintas formas de ver las cosas, nos invita a ver de que el ser es solo uno, pero la información de la que nos llenamos desde chicos es la que nos diferencia. Claro. Y nos recuerda a la vez todo esto, que al sacarnos del medio, le digo yo, la personalidad y la identidad, podemos encontrar este gran campo de capacidades infinitas. Claro. Ahí nos permite vernos lo que llaman la proyección, el famoso espejito, ¿no? Más allá de la Que identidad. yo me veo en el otro, pero me estoy viendo y yo pienso que es el otro. Entonces, por eso que no me gusta que Juanito haga esto o Pepita haga lo otro. Que ella tenga este tipo de comportamiento. Claro, pero en el fondo lo que no me gusta es aquello mío. Entonces me permite reflejarme en esa persona. Por eso que una vez le pregunté a la gente en un taller, cuando uno va al cine, uno se pone a ver la película y todos dijeron que sí. Pero una persona dijo no, porque la película está atrás. Y yo la veo proyectada en un telón blanco, que tiene que ser blanco para que no distorsione los colores. Pero yo no puedo ver la película, porque si me pongo a ver la película no veo nada. Entonces el otro es ese telón blanco, en donde yo me proyecto, yo me veo ahí, es mi espejo, y entonces hay cosas que me gustan y no me gustan, pero no son de él o ella, son mías. Y cuando yo entiendo eso, entonces comienzo a aceptar a los demás. Vladimir, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Quiero parar un poco ahí. Ya. Porque quiero que las personas entiendan un poco esto más allá de cómo lo escuchamos. Claro, un poco más intensa. Esto del espejo. Explícanos un poquitito más como para que las personas puedan entender bien claramente. Claro. Bueno, algunos físicos un tanto volados, digamos, plantean de que el otro no existe, sino que es una proyección nuestra, es una creación nuestra. E incluso si nos ponemos bien volados en física, en todo lo que es la cuántica y eso, plantean que la realidad tampoco es la realidad, sino que hay tantas realidades como observadores haya. ¿Por qué? Porque cada uno crea su propia realidad. Entonces yo estoy viendo esto, sí, pero Juan, Pedro, Diego, María y José, cada uno ve otra cosa. Ve una realidad diferente. Claro, y por eso que a mí me cae bien Juanita, pero a Pepito le cae mal Juanita. Cuando Juanita es una sola persona. Sí, po. Sí, pero la interpretación que hacemos de ella, la creación, si se quiere, que hacemos de ella, cada una es individual. Es según tu filtro de percepción. Claro, Personal de cada uno. y eso es lo que yo veo en ella, en realidad me estoy viendo reflejado en ella. Ahí me quiero detener porque justamente ese punto es donde no le quiero echar en la culpa a la gente, donde a veces, en ciertas situaciones, decimos, yo no creo que yo tenga eso de ella. Entonces yo creo que el espejo tiene eso, de lo que me está molestando de ella. Cuando cae mal es cuando te lo dicen como, es porque está eso en ti. Y muchas veces puede ser así, ¿verdad? Pero también, para resolver dudas, puede ser que a veces lo que hay que revisar es por qué a mí me molesta eso de ella. No necesariamente es tenerlo siempre, es más amplio el sentido del espejo, porque a veces uno realmente desde el análisis y querer sanar dice, yo no tengo esa apatía, Qué yo interesante no tengo eso, esa ¿no? amargura. Entonces, ¿cuál es el espejo de que por qué me molesta a mí ella si a la de al lado no le molesta a ella? Claro. Bueno, ahí está la historia de cada uno, ¿no? La biografía. Y en base a eso, ¿qué temas yo he trabajado? Que sí, me pasó esto cuando tenía 3 años, 5, 8, 10, 15, lo que fuera. Pero son temas que tapé. Ahí entra la negación, que se ayuda con la evasión. ¿Ya? Entonces, la negación es, no, yo no soy así. Yo lo he escuchado eso 10.000 veces. Ya, pero esto y lo otro. No, jamás, yo, no.
negación. Y la evasión es lo que me permite escaparme. Claro. Entonces ahí uso un químico X, ya, lo que sea, ahí entra todo el tema de las adicciones, que es un tema potente, muy grande, que ahora está muy de moda, de hecho, desgraciadamente, y también adicciones de comportamiento, como puede ser la ludopatía o la adicción a esto, lo otro, incluso los trabajólicos o los compraólicos, ¿ya? Gente que no puede parar de comprar. Y se endeudan y con las tarjetas de crédito o como sea, piden prestado, pero tienen que comprar eso. El no querer ver se manifiesta en adicciones. Bueno, o en... es que eso me permite como embolar la perdiz, como diríamos en Claro. chileno, Tapar el ¿no? hoyo. Yo no tengo Claro, esto. claro. Claro. Entonces, por un ratito, bueno, en el caso del alcoholismo, por ejemplo, en California le llaman ibuprofeno para el alma. Entonces, ese dolor que tienes, relajáis. con ese analgésico, claro, con no ese importa. analgésico tapas ese dolor, pero es momentáneo. Se evapora el efecto y necesitas otra dosis. Y ya entraste en lo que en psicobiología llamamos adicción. La adicción no solo química, sino que también psicológica. Perfecto. Incluso alguna gente tiene una adicción X y si ven ahí, pueden ser pastillas también recetadas por un médico, y si ven ahí que está su cajita de pastillas, se calman. Claro. Es impresionante. Es como la mano de la mamá. Sí. Yo sé que mi mamá está ahí, me calmo. Si soy Bajo. chiquitito, Sí. claro, seguridad, Sí. que es el número 1 en comportamiento humano. Buscamos la seguridad. Cuando nos sentimos inseguros podemos hacer locura. Pero esa seguridad, la manito de la mamá, ¿ya? Entonces ven su cajita de pastillas, se calman. O sea, muchos de los vicios tienen un gran porcentaje de psicología más que de una biología corporal que te hace necesitarlo. Bueno, es que ¿por qué partí yo con eso? Claro. ¿Por qué en vez de tomarme un vasito de vino al almuerzo, necesito una botella? Entonces va más allá de... Claro, Porque tengo que romper los límites en vez de estar tomando algo tranquilo. ¿Por qué tengo que vivir mi vida al límite? Estos gallos que corren autos y que hacen cuestiones, ¿cachai? Que están siempre al límite de la vida. Sí. ¿Por qué tengo que hacerlo si puedo tener mi auto y vivir una vida en paz? ¿Me entendí? Son patrones que empiezan a trabajar internamente. Po. Y es por esto que las mejores terapias para las adicciones, o las más efectivas, es pregunta, ¿verdad? Tienen que ver más con qué hay detrás de ese tabaco, claro. qué hay detrás de ese alcohol en ti, que en ponerte un parche para que tus pulmones no te pidan fumarte el cigarro. Estoy hablando de mí. Entonces, Ahora caché. ¿qué hay detrás de esa adicción? ¿Qué estás ocultando a través de esa adicción? Esas son las más efectivas, ¿verdad? bueno, en medicina china, por ejemplo, a los pulmones, ya que hablas del tabaco, le llaman el deseo de vivir. Y también ahí está la melancolía, todo eso que hablaba Freud, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo quiero tapar ese deseo de vivir? En otras palabras, ¿por qué no quiero vivir? De hecho, si me permiten la Me frase... está sacando la ropa, Sí, me Vladimir. Por favor. Si Dale, me permiten dale. la frase, nuevamente me refiero a California, donde viví 16 años, le llaman al tabaquismo, le llaman suicidio a largo plazo. Porque con toda la información que hay, yo no puedo decir no si no pasa nada. Antiguamente, lo que hablábamos de la película El Informante, con Russell Crowe y Al Pacino, que es un caso real del doctor Vigand, que él trabajaba como científico en el Instituto del Tabaco, que reúne a las 7 tabacaleras de Estados Unidos. Y cuando un estudio mostraba que hacía daño el tabaquismo, lo escondían, lo guardaban en una caja fuerte, literalmente, y de ahí no salía. Y él el doctor Vigand comenzó a llevarse copias de estos estudios a la casa en su maletín. Esto es pre-correos electrónicos y todo eso, pre-internet. Y llegó a tener 2 pilas altas de estudios que sí probaban que hacía daño, obviamente, pero que no se publicaban en revistas científicas porque, claro, dañaban la industria. Claro. Entonces la ciencia hay que tener cuidado porque muchas veces es sesgada y depende de quién financie el estudio es para dónde va a ir. De antemano ya se sabe muchas veces cuál va a ser el resultado. Porque alguien puso, no sé, $1 millón o 50 millones o lo que sea. Entonces el tabaquismo en concreto, ¿qué es lo que me lleva a querer ahumar
mi vida, a no querer respirar en el fondo. Y si no respiro, bueno, como decía Arnold, hasta la vista, baby, ¿no? Claro, claro. Entonces, porque hiciste esa, que no es metáfora, digamos, pero esa unión, Analogía. porque el tabaco va directo a los pulmones, ¿verdad? Por eso lo del oxígeno, porque si no yo te preguntaría, quizás el alcoholismo o la drogadicción sí, también sí. es no querer vivir mi vida, pero ¿por qué el tabaco Sí. lo...? Es que son diferentes. Son diferentes, claro. Bueno, pero las personas que beben mucho o que tienen alcoholismo, generalmente fuman también. Claro. O sea, van de la mano. Hay ciertas adicciones que se hermanan en cierta manera. Y hoy en día hay una variedad. Tradicionalmente eran esas dos. Claro. Hoy día hay un montón de cosas más, digamos, Claro. cocaína, pastillas de todo tipo, qué sé yo. Y la gente que va, me siento mal, voy a ir para que me receten tal cosa. Lo que pasa es que lamentablemente el alcohol y el cigarro es legal. Entonces Claro. podí en todos lados. O sea, un Claro. poco la ¿Y por qué adicción te digo que lamentablemente? Te digo porque eso hace que se niños normalice. y que más gente caiga en eso, y de una manera Claro. mucho más, ¿cachai? Normalizada, se Normalizada, puede. exacto. Ya que mencionaste niños, ahí entramos en la educación, que no existe, sino que es capacitación. Sí, Dame un rato. educación y salud no existen. La educación es capacitación laboral. Ajá. A ti te preparan para que trabajes 40, 50 años, te jubiles y chao. ¿Ya? Claro. Pero no es un desarrollo integral de la persona. Claro. Incluso la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas que más o menos da pautas en cuanto a educación, ciencia y cultura, plantea que para que algo se pueda llamar educación, lo mínimo que tenga es la promoción del pensamiento crítico, que es lo que hacen los niños de 3, 4 años. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Ay, Juanito, vaya a jugar afuera que estoy ocupada, le dice la mamá. Sí, pero Juanito está en esa etapa en que necesita preguntar. Y si eso se promueve, que ahí se podría llamar educación, viviríamos literalmente en otro mundo. Pero eso no, porque si tú no repites como loro lo que dijo el profesor o la profesora, te sacas un 1. Claro. Y eso le pasaba a Einstein. Que a la mamá, Entonces a la te mamá le pagan. dijeron, señora, Albertito ya, un muy buen niño, pero no es material universitario. Y en Alemania, para la educación media, te dividen en 2. Para la escuela industrial y para gymnasium, que te preparan con latín, griego muchas veces, y matemáticas, otras, para que puedas entrar al mundo universitario. Entonces, él lo querían tirar a la escuela de arte y oficio, o liceo industrial, que llamamos acá. Y ella, claro, Yiddish mama, como dicen, ¿no? Mamá judía bien orgullosa de su hijo, no, si es muy inteligente, dice, ay, esta señora, por Dios. Ya, bueno, por cansancio le dijeron que bueno, para resumir la historia, ganó el Nobel en física. Sí, po. Parece que sí le crujía, como decimos en chileno, ¿no? Entonces, el tema es, no se permite que los niños sean creativos, que el niño tenga incluso lo que Descartes, que se habla de la física cartesiana, que es la tradicional. Él vivió de 1596 a 1650 y es como el padre de lo que es la ciencia moderna. Separó la iglesia, digamos, que antes regía la ciencia, la iglesia, separó la iglesia de la ciencia. Entonces, él decía, cuestiónenlo todo, pero no se hace. Y él era matemático y filósofo. Hoy en día los científicos estudian ciencia y punto, pero no saben pensar. Y muchos menos cuestionar. Ya, entonces, ¿por qué esto tiene una orejita acá? Ya, ¿por qué no tiene otra acá? ¿Y por qué no? Etcétera. Lo del niño de 4 años, ¿por qué? ¿Por qué? Y en ese por qué es donde va a revelar su singularidad. Y la singularidad de cada ser, lo que hemos hablado siempre, Claro. es la que hace que esto sea una obra de arte y que contenga todo lo que queremos todos. Y eso no es solo una cosa, sino que, ¿verdad? En el por qué, en ese Claro, por qué del claro. niño, porque a un niño le interesan ciertas respuestas y a otro. Está revelando con qué intereses viene él, de qué quiere aprender para en un futuro, de qué le interesa también aportar, más allá que un descubrimiento mucho más allá de los 4 años, digamos, pero ahí parte. Sí, y no habría evolución en ningún campo si no se cuestionara. Entonces, seguiríamos en la edad de piedra, digamos, porque así se ha hecho siempre. Lo que uno escucha en muchas empresas. No, el abuelo fundó la empresa
me enseñó a mí y yo le enseño a ustedes y así se hace. Ya, papá, pero ahora hay un mundo digital, que la inteligencia artificial, la robótica, bla, bla, bla. Ya no, bueno, ya, pero claro, y la empresa quiebra. Claro. Claro. ¿Qué pasa con muchas resistimos al empresas cambio, familiares? a la evolución. Sí, se resisten a ese cambio. Y el cambio es constante. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. Si tú sacas un pedacito de esto, lo otro, y llegas a lo atómico, ahí están neutrones y protones al centro, y lo que llamo los niñitos Ritalin, que no se quedan quietos nunca, son hiperactivos, que son los electrones. Entonces, eso está constantemente vibrando. Todo vibra. Sí. Y por ende todo cambia. Entonces, si yo me quedo estático, voy en contra de las leyes naturales. Entonces, yo me creo más grande que el universo, por así decirlo. Claro, y es ahí donde empiezas a tener temas de adicciones, enfermedades. Bueno. ¿Cuál es la consecuencia de quedarte estático y no abrirte al movimiento evolutivo? Es bien simple. Son varios. Claro. Sí, pero tengo ahí en el manual que les traje, el de lectura, al final hay frases, desde la 148 en adelante hay frases, y una de ellas, y explico cada frase yo, es: la rigidez es ilegal en Chile, coma, país telúrico número 1 del mundo. Tú no puedes hacer una construcción rígida, por la sencilla razón de que lo rígido, aunque aparenta mucho Schwarzenegger, ya Rambo, Stallone, qué sé yo, muy macho ya, muy qué sé yo, aparenta mucha fortaleza, pero llega un punto en que, ¡tac!, se parte. Las estructuras rígidas se parten, no se cimbran. Y una espiga de trigo, que puede parecer la nada, ya, pobrecita, tan flacuchenta, qué sé yo, pero como se cimbra, es más fuerte que una estructura rígida que aparenta mucha fortaleza. Porque tiene movimiento, claro, para resistir claro. incluso un terremoto, por llevarlo hacia el otro lado. Bueno, es que Claro. Chile, o sea, acá más que en ninguna otra parte, ¿te fijas? Y en cuanto a las consecuencias del ser, de psicológicas, de bienestar, ¿sabes por qué? También me gustaría desde ese lado, porque creo que es súper importante comprender, también como cuando juzgamos a alguien y decimos, no, porque él hace 10 años atrás dijo tal cosa. A ver, veamos quién es él ahora, porque yo hace 5 años atrás también decía otras cosas. Y por permitirme, dentro de lo mejor posible, abrirme a que la experiencia me continúa enseñando y me va transformando, hoy puedo decir, ya no opino eso, pero con mucho orgullo, digamos. Entonces, es tan importante esto que estás hablando. En consecuencia psicológica y de bienestar, ¿en qué perjudica también la rigidez? Bueno, que yo voy a necesitar lo que hablábamos de cosas externas para mantenerla. Perfecto. Porque no es natural. Entonces no tiene fuerza propia, no vive con la vida, valga la redundancia. Y desde allí yo voy a necesitar ya sea algo recetado o algo que le compro en la esquina a quién sabe quién, o, como decías, en la tienda de licores, o lo que sea. O se manifiesta una ansiedad, crisis de paz, porque el cuerpo te Sí. empieza a necesitar movimiento. Pero es que esa ansiedad yo la voy a buscar aplacar de alguna manera. Claro. Y si no entro en temas de meditación, o yoga, o pilates, o como se llame, cosas más sanas, por supuesto, voy a caer en el otro lado, ¿te fijas? Claro. Y eso está disponible y mientras uno se lo pueda costear, no hay problema. No hay problema, digamos, en conseguirlo. Pero eso me va a llevar después. Es bien interesante, en muchas empresas se está usando mucha cocaína, por ejemplo. Pero claro, porque hay un sueldo. Pero por el mismo consumo, yo puedo perder la pega. Claro. Y de la cocaína paso a la pasta base. Y ahí ya puedo terminar hasta durmiendo en la calle. ¿Te puedes quedar a dormir acá? Te invito a mi casa. Ay, qué fascinante. Bueno, es por eso todo parte de la educación. Si hubiera realmente una educación integral, lo que llamo las 4 patas de la mesa, que estábamos hablando Las 4 también, patas de la mesa. Claro, que fue una conferencia que di en la Católica ya en San Joaquín. Eso comprende lo físico, mental, emocional y lo espiritual energético. Cuando tú trabajas los 4 aspectos de la persona, puedes sanar cosas que en teoría, según la medicina alópata o alopática, que es la oficial de clínicas y hospitales, puedes sanar cosas que ellos te dicen que son
crónicas. Claro. Y según la alopatía, 70% de las enfermedades son crónicas. Pero no es verdad, desgraciadamente. O sea, afortunadamente no es verdad, pero desgraciadamente lo plantean así. Porque solo trabajan un 25%, lo físico. Entonces, según eso, somos carne y hueso, punto. Listo, No tenemos pensamientos, no tenemos emociones, energía. no tenemos un campo energético en el Claro. cuerpo. Cuando la medicina china tiene más de 5.000 años y así muchas culturas se trabaja todo eso. Claro. Y ahora en Occidente también, desde los 70, 80, con las neurociencias se está viendo que sí hay un efecto muy potente en cuanto a lo que piensas, lo que sientes, a nivel no solo de trastornos mentales, sino que enfermedades físicas. Entonces, ¿de dónde vino ese cáncer, esa diabetes, ese esto, lo otro? La diabetes ahora es una epidemia, digamos. ¿De dónde viene todo Es eso? tremendo, Bueno, ¿no? sí, Pero po, todo, sí, tiene, po. todo tiene un porqué tan profundo. Nosotros en capítulos anteriores, en uno que tuvimos muy bonito, hablamos y yo defendía mucho el hecho de que los colegios deberían tener, ponte tú, ramos en básica que te enseñen a vivir en espiritualidad, a que te den herramientas en donde el niño pueda entender cómo estar en el aquí y el ahora, en lo presente, en amar, ¿Qué es lo que en realmente entregar. somos antes ¿Qué es lo del que- ser? Exacto, o De sea, lo que- tener herramientas. Imagínate si eso pasara en básica, imagínate si eso pasara en media, imagínate si eso también pasara en universidades. Lo que me da pena, ¿sabes lo que me da pena, Vladimir? Me da pena que estamos frente a un mundo que lo único que se ve es destrucción. Todo el rato, destrucción en los canales de televisión, en las noticias, farándula, para acá, para allá, todo es Tienen que destruir. aportar a eso Todo para que es sigamos destruir. siendo esclavos. ¿Entendí? Todo es cómo la gente se divierte recibiendo una información que es una información negativa, en vez de llenarnos de informaciones positivas. Bueno, claro, es que tú no puedes darte el lujo, y aquí todo el espectro de colores políticos, digamos, también religiosos o no religiosos, no puedes darte el lujo de tener gente despierta, Claro. sino cómo los controlas. Entonces, Claro. Porque necesitan la estructura sí, piramidal. para tú poder manejar a la gente como marionetas, tengo un título de un libro que quiero hacer, Tontos y Enfermos. Tú necesitas, mediante la educación, atontar a la gente, los formateas, igual que un disco duro, y luego esa gente se va a enfermar sí o sí, y entonces están a expensas de cualquiera hacer que les caso. prometa esto o lo otro. Va a hacer caso a la forma que domina. Claro, claro. Pero ¿Qué, no, qué no- se puede hacer, Vladimir? ¿Sabes por qué Bueno. ahora porque es una pregunta muy difícil de contestar. Pero lo hemos hablado con Lale Rama, que es muerte, duelo, una seca. Lo hemos hablado nosotros instintivamente. La gente ya lo ha escuchado y seguimos presos del sistema educativo. Bueno, ¿Qué? hay algo bien curioso ahí, porque los colegios o las metodologías escolares que sí promueven eso, no son apoyados por el Ministerio de Educación. O sea, los únicos que sirven, Sí, el po. Ministerio de Educación los rechaza. Sí, pues Montessori, Mo- Waldorf. Montessori, Waldorf, Etienne, hay varios más. Y debe ser, no sé, el 1% de la población escolar. Entonces, Increíble, bueno. ¿Qué podemos o sea, hacer? uno dice ya, pero yo estoy pagando con mi impuesto el Ministerio de Educación y cualquier ministerio. Y trabajan en contra de la ciudadanía, con capacitación laboral. En salud lo mismo, la salud tampoco existe. Los médicos en su carrera no estudian salud. No Claro. estudian. Entonces el Ministerio de Salud se debería llamar Ministerio de la Administración de la Enfermedad. Porque lo que se estudia en medicina, en la carrera, son enfermedades, Claro. pero no la promoción de la salud. Claro, para no enfermarte. Qué heavy. Entonces tú dices, ya, pero tenemos educación, tenemos salud, que no son educación ni son salud. Entonces, ¿por qué me sacan de mis impuestos para financiar el atontamiento de los niños Qué y heavy, bueno. la promoción de enfermedades? Y el enfermo que más rinde, por así llamarlo, es el crónico. Porque le dicen, de por vida usted se va a tomar esta Claro, pastillita. claro. Pero hay un detalle, Qué que fuerte. incluso en el vademecum, que es el papelito que viene en la caja donde vienen las pastillas, te explican los efectos secundarios. Esto le puede dañar el hígado, los riñones, bla, 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 etcétera. O sea, más Entonces, encima o sea, y, todo un y vas a tener parche. que tomar otras pastillas para lo que esa pastilla te está echando a perder. Te metiste al sistema de ellos.
O sea, estamos metidos, estamos muy todos metidos, fuerte, amiga. sí, Estamos- obvio, es muy fuerte y dan ganas de saber un poco porque hay que dar los pasos y ya la gente lo está concientizando. ¿Cómo vamos a seguir atrapados? No quiero caer en el idealismo, pero cuando te escucho digo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Un paradigma antiguo, ignorante, del que todavía no podemos salir? ¿O una mafia de personas que se encargan de que esto no termine? Mira, te puedo Te decir... juro que me les llegué puedo- llegué mira, al cine con te puedo esto. decir una Porque cosita... es difícil, ¿no? Porque estoy en lo mismo que tú. Sí. Pero mira lo que te voy a decir. Pero cáchala, porque cuando uno empieza a crecer, uno se pone más viejo, uno empieza a ver cuestiones que yo antes no veía. Y uno empieza a decir, "¿Qué cresta? Ejemplo. Pero mira la hueá que te voy a decir, que tú vas a decir, pero a lo mejor sí, chocolate, dulce, a tus propios hijos. Sí, po. A tus propios hijos. En donde hay chocolate y hay dulce que le estáis dando, pero cada vez que tú le das un chocolate y un dulce, yo me siento y digo, ese chocolate y ese dulce está provocándole adicción a mi hija. El día de mañana va a comer más chocolate, le estoy dañando su organismo. Y estamos hipnotizados pensando que, mira, mi amor, lo que te traje. Mira que qué es un rico acto lo de que amor. mira qué rico lo que te traje. Y no es solo eso, en el colegio, dulce, chocolate, dulce, entonces estás llenando a tu hija, a tu hijo sin querer, Sí, po. porque pucha, sin querer, Estamos porque hipnotizados. uno se equivoca, ¿cachai? Y de repente hablamos de diabetes, hablamos de que somos el país con una tasa más grande de personas con diabetes. Yo estoy en el estoy en la línea. ¿Cachai? Entonces... Pero eso tiene una causa. Y la causa es la dulzura. Entonces, ¿por qué yo busco la dulzura en algo externo? Porque tengo una carencia afectiva. Es muy sencillo. A mí ya me empelotó con el tabaco, así que te toca a ti. No, dale nomás. Para eso estamos. Entonces, esa adicción al dulce, hay gente que realmente tirita si no tiene dulce, claro. Y es la dulzura. Y si juegas con la palabra, dulce, dulzura, ternura, amor. Entonces, cuando hubo carencia afectiva, yo voy a suplirla por un amor químico. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos... Que es cierto. Hay dos tipos de amor. Lo quiero adoptar. Uno es el amor de servicio, ¿ya? Comida caliente, ropita limpia, techo que no se llueve, colegio, bla, bla, bla. Y el otro amor es el de piel, ¿ya? Que generalmente no se da en ciertas culturas. Por ejemplo, por contar algo anecdótico, hubo una época, el 2001, por ejemplo, antes que yo me regresara a Chile, después de 30 años de vivir en diferentes países, entre medio de las clases nos reuníamos una vez al mes por 3 días y entre medio me venía a Chile por 3 semanas. Y acá, Vladi, qué sé yo, me invitaban, brazos, qué sé yo, abrazos, gente muy cariñosa, ¿no? Me regresaba a Estados Unidos y el problema es que regresaba chileno. Entonces, Jennifer, how you doing? Hey, Peter, qué sé yo. Y los gringos así, tiesos, así como, uy, mira, ¿qué le pasó al Vladi que era tan tranquilito? Entonces, sorry, les decía, ¿ya? Y me echaba para atrás. Incluso cuando uno saluda a una mujer, te extienden el brazo, 1 metro, más el brazo de ella, 2 metros de distancia. Y no te hacen así, te hacen así. Entonces, les da miedo la cercanía física. O sea, el amor de piel. Día por medio vemos en las noticias, matanza en Estados Unidos. La gente se vuelve loca. Porque, claro, tienen todos los cachureos, por así llamarlo, que la tele, el auto, esto, la camioneta enorme, bla, bla, bla. La casa grande y todo. Claro, pero hay un vacío adentro que no pueden llenar, porque no saben cómo. No tienen el idioma de esto, del amor de piel. Entonces lo suplen con cosas. Pero igual como le decía yo a un señor una vez, ya, pero tienes un celular de 1 millón, 2 millones de euros, lo que sea, pero ¿cómo te haces cariño con ese celular? Claro. Que es realmente lo que estás buscando. Claro. En las noticias también salía, creo que era Arabia Saudita, por allá, uno de esos países árabes, un celular que valía $1 millón de dólares. De dólares. ¿Por qué? Porque la parte de atrás estaba llena de diamantes. O sea, ahí entramos ya en un estado
que no sé cómo llamarlo, ¿te fijas? Pero claro, entonces yo tengo un celular de $1 millón, mira, puros diamantes acá atrás. Ok, volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo te haces cariño con un celular de $1 millón? Por lo tanto, para un terapeuta es pregunta una primera capa para conocer a su paciente, es escuchando, observando para ver en qué capa externa quizás está, para desde dónde hay que entrar. Es una pregunta que me interesa porque si alguien que está en los cristales, en los diamantes del celular y empiezas a abordarlo desde la emoción de tu madre y la conexión con tu ser, sale corriendo. El cuerpo no aguanta. ¿Cómo Sí. empiezas a entrar Sí. cuando estamos tan desde afuera? Tú no puedes tenderle un cable, echarle una mano, ayudar a alguien que no quiere ayudarse. Claro. O sea, partiendo por eso. Si alguien tiene una adicción X o está metido en no sé qué cosa, puede ser adicción con una persona también. Que hay gente que se obsesiona con alguien y no lo pescan o se separaron o qué sé yo y se le derrumba la vida. También es lo mismo, es una adicción como cualquier otra. Entonces yo tengo que, ahí viene una decisión propia. Yo quiero cambiar. Y nadie es perfecto, todos tenemos un montón de cosas que podemos ir sanando, ir trabajando. Pero tiene que estar esa predisposición, ¿te fijas? Claro. Sí, yo estoy dispuesto. Si tengo que lavar los platos, tengo 10, 20 platos sucios en la cocina, bueno, yo tengo que desear cambiar los platos sucios por platos limpios, lavándolos. Y ese yo acepto. Igual yo. Entonces me arremango las mangas y, como se dice comúnmente, meto las manos al barro en mi interior y voy a encontrar cosas que van a ser incómodas, incluso dolorosas, incluso vergonzosas, incluso bla, bla, bla. Pero si no paso por esa de ensuciarme las manos lavando los platos, nunca van a estar limpios. Claro. Entonces no puedo esperar seguir el jiji jaja si es que quiero hacer un trabajo interno que valga la pena. Y cuando uno tiene conciencia de lo que acabas de decir, uno, a mí pues tengo esa conciencia, quiero contarlo, yo hoy día cuando lloro, que no significa que no me da pena nada ni que a veces la vida se me hace difícil, a veces estoy llorando con desconsuelo y mirando la vida gris y hay una parte de mí que está agradeciendo eso. Porque digo, tengo una conciencia que después viene una transformación. Sí. Que esta información es muy importante y que mi cuerpo pueda sentir. No, es buenísimo sacar esa pena, sacar esa rabia, qué sé yo. Siempre y cuando no me quede solo en eso. Claro. Porque entonces me paso llorando, rabiando o lo que sea el resto de la vida. ¿Qué hay debajo de eso? Sí, po. ¿Ya? No, es que a los 3 años tal cosa, o me pasó esto a los 8, a los 15, lo que sea. Bueno, trabajemos eso. Por eso la gratitud. Yo creo que ahí nace la gratitud, Sí, al tener esa conciencia. Sí, ¿no? pero antes de agradecer, incluso reconocer. O sea, ¿dónde está la causa o las causas? Si yo no hago eso, me voy a quedar en el síntoma. Observar. Y eso llevándolo a familias es bien interesante. El Juanito de 4 años, 8 años, 12 años no se queda quieto, ¿ya? Hoy día está de moda el Ritalin y todas esas pastillas. De hecho, en muchos colegios, sobre todo en los privados, es bien interesante eso, llega la enfermera y tiene las pastillas y tiene los vasitos de agua. Pérez, ya, le dan su pastillita. González, le dan su pastillita. Martínez, y los niños, claro, se quedan quietos, ya no molestan, pero están drogados. Son zombies. Claro. En base a una, se podría llamar drogadicción, porque Sí, le quitas eso y vuelve... O sea, desde Pero chico lo lo estáis mismo, acostumbrando Sí. a justamente... Y no solo eso, sino que se le echa la culpa al niño. El niño solo es el síntoma de su entorno familiar. Entonces Juanito, que es hiperkinético, ¿ya? Que se distrae en clase, que no se queda callado, que molesta, lo echan donde el inspector o qué sé yo, porque castigado, bla, bla, bla. Sí, pero Juanito no tiene problemas. Juanito está mostrando lo que ocurre en esa familia. Entonces, salvo que los padres se hagan cargo de sus temas, se responsabilicen como adultos, adulto lo defino como 100% responsable de lo que ocurre en su vida. Entonces, salvo que los padres se hagan cargo de sus temas y los trabajen en profundidad, Juanito no va a cambiar. De hecho, él está haciendo un bien a la familia, porque está trayendo a colación un tema pendiente que quién sabe de cuántas generaciones no se ha trabajado. Incluso, Vladimir, cuando hay déficit atencional, entre comillas, cuando se le dice a un niño que tiene eso,
Bueno. Y que ponte tú, no tiene esta como suerte de llamar la atención por todos lados, pero sí no puede concentrarse por ese motivo. Bueno, es que ¿por qué se distrae? Freud lo llamó mecanismo de defensa. Supongamos que tiene 3 años, volvamos Juanito, pobre Juanito, le echamos toda la carga. Todo ahí. Juanito. Juanito, disculpa, pero te estamos usando como ejemplo nada más. Tiene 3 años y los padres se pelean, se gritan, a lo mejor hay golpes, a lo mejor tiran cosas, platos, lo que sea. Él no puede hacer nada para parar eso, pero obviamente le duele, le incomoda. Entonces, ¿qué hace? Se mete en una burbuja, por así llamarlo, y se pone a mirar por la ventana los pajaritos de colores. Muy sano, se está protegiendo, Sí. es chiquitito. Pero después de 3, tiene 6, tiene 15, 20, 40 y 60 y sigue en su burbuja. Claro. Cuando ya no es necesario. Porque nadie se hizo cargo de ayudarlo ahí y de hacerse cargo de lo que estaba pasando detrás Sí, de eso. sí, pero es que el problema no era él. No, claro, po. Esos padres que estaban con violencia intrafamiliar, por ponerle un título, y no lo trabajaban, entonces guau, 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 todo el tiempo se la pasaban en eso. Y él se refugió. Y al refugiarse, se acostumbró. Y cuando repetimos algo, de allí la vieja frase, la práctica es al maestro, al repetir algo, sea cual sea, ya un comportamiento, o una comida, o una ropa, o un barrio, lo que sea, y también temas mentales y emocionales, entonces se crean redes neuronales para eso en particular. Claro. Entonces me es fácil, Qué heavy, me es fácil deprimirme, me es fácil vivir ansioso, me es fácil comer tal cosa, lo que sea. Entonces yo tengo toda una red muy bien elaborada, muy eficiente para eso. Entonces yo en 2 minutos me deprimo, en 2 minutos me pongo ansioso, etcétera. Sí, O me pongo violento. Sí, ¿Ya? Porque el otro se me cruzó cuando iba manejando, ya, ¿qué te pasa? Tal por cual, que Dios, nos bajamos. Ya, pero cálmate, o sea, no sabes si el otro tiene un arma o qué sé yo, o déjalo que pase. No, po. Entonces, y si ese tema no lo trabajo, me voy a quedar en eso y puede ser eterno. Claro. Y que bien lo explicaste porque la gente está muy acostumbrada, incluso cuando alguien tiene hijos chicos, y lo preguntan más encima como con simpatía. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se porta? Entonces le diría, ¿y cómo se portan los papás? Claro, Depende claro. cómo se porten los papás. Claro. Claro. Y cuando es chiquitito y uno empieza a ver que quizás está desarrollando esto, al estar a tiempo, por ser chico el niño, quizás al regularse los papás y ver esto y querer sanar lo que esté pasando y observarlo, también puede de una forma más fluida sanarse así el niño, a diferencia que cuando ya creció con esto y por Sí, repetición lo es tiene que más él- cristalizado. es que él- Está lo O difícil. tú irías Claro, a la es que terapia al es que tiro. él no tiene ningún problema. No, por eso, si Pero los es que al papás niño, se corrigen. pero al niño lo mandan a terapia. Es muy raro que los padres sean adultos. Claro. No, y debe ser muy raro también que los padres también se corrijan. Pero Ojo, pero tampoco, ojo, porque pero- los padres, hay muchos padres que nosotros no tenemos la culpa. Pero hay mucha Nosotros no gente esto, que quizás ¿me no entendí? ven cuál ha sido su responsabilidad, pero sí que saben esto, no ninguno más todo el mundo. Yo- Por sí, pero ejemplo, pero yo ahí sí está veo lo algo que en decía en mi Vladimir, hija, lo- y no solo yo, un montón de gente, digo, ¿qué de mí está haciendo esto? Entonces, Sí. al ser chica, si lo llego a encontrar, Pero ese eres tú. y por Sí, eso, sí, pero sí. existe más gente como yo, pues no me creo diosa todavía. No, pero has No, a lo que hecho, voy es que has eso hecho sería genial. has Claro. hecho un trabajo interno. Las personas Pero que lo han hecho... la media de No, la no lo población, claro. Eso es lo que te estamos explicando. Vamos un poquito a lo de atrás, a lo que estábamos hablando atrás. Lo que pasa es que yo quería preguntar para ese tipo de personas Ajá. que sí han hecho el trabajo interno, el síntoma del niño, que es la causa, está detrás, en la relación de los padres, en los padres. Si ellos hacen ese trabajo interno, se observan y encuentran qué de ellos puede estar causando eso en el niño, ¿es más fluido por ese niño no haber crecido tanto en este patrón la sanación de él a través de la sanación de la pareja? Sí, o sea, si tú vas a la causa, mira, les voy a contar una anécdota, vivo en un primer piso. Se rompió una cañería en el 5.º piso y el agua me llegaba a mí también, muy poquita, pero me llegaba. El cuarto se inundó entero. Y es porque el 2010, en el terremoto,
una cañería que tendrían que haber cortado y haber puesto un codo ahí, soldado y qué sé yo, dijeron, así nomás, ya, lo que comúnmente decimos a la chilena, ¿no? Entonces la calentaron con un soplete, la doblaron y ya quedó bien, hasta que el forcejeo del terremoto la rompió. Y bueno, la repararon, qué sé yo, pero me llegaba agua a mí. También, Claro. poquita, Sí, pero po. me llegaba. Sí, po. Entonces, si no hubieran reparado esa cañería del 5.º piso, 4º, 3º, 2º, 1º, hubiéramos seguido teniendo inundación. Sí, po. Totalmente. Entonces, ir a la causa es fundamental, pero en paralelo también se puede trabajar con la consecuencia. Es decir, correcto. claro, entonces trabajas con los padres Claro. y trabajas con el niño, ya el adolescente o lo que sea. Para que él también entienda de que el problema no está también en él, de Sí. forma muy Hay que amorosa. entenderlo, claro, que lo sane. Porque Sí, el- pero de manera muy amorosa, porque Sí. tú tampoco le podés decir el problema es de tus padres y todo eso, no. Claro. Pero sí podemos decir el tema de cómo de una forma mucho más amorosa puedo sanar eso, ¿entendés? para no culparlo. Para no Y no culparlo. se sienta él el malo de la película. Toda la Claro. carga, Y una cosa imagínate. cortita también del tema que habíamos hablado anterior, del tema del azúcar, que bueno, ¿sabes? Cuando yo me di cuenta un poco de esta como adicción y todo eso, cuando te acordás cuando hicimos el detox de azúcar, que lo hicimos juntos, mágico, Salto bueno, cuántico, cuando- una semana. Pero no fue solo azúcar. No, pero ¿te acordás? Fruta y verdura, una semana. Sí, Nada bueno, más. cuando dejamos el azúcar, porque yo dejé el azúcar así, pero de una, al comienzo fue como, ya tampoco es que yo como mucho azúcar, ¿ya? Pero cuando lo dejé, mi cuerpo empezó a necesitar en baja intensidad, y me imaginé y dije, wow, la gente que come mucho azúcar como debe estar. Y después me empecé a dar cuenta que sin azúcar, mi cuerpo y mi alma estaban súper conectadas con todo. Muy conectada. Ya no había esa ansiedad que hoy día, ponte tú hoy día así como un poquito de azúcar de repente, pero esa me da ansiedad, po, ¿cachai? Y andé de repente con las patas para arriba y para abajo y caminando y toda la cuestión. En cambio, de la otra forma, estás más en calma. ¿Y por qué de esta ¿Cachai? forma que lograste, porque yo también hice ese detox, y más encima después de hacerlo, no era como, ¡ay, qué rico, ahora puedo! Era como, qué rara el azúcar. ¿Cómo me voy a comer ese pedazo de torta con lleno? Me empezó a generar no sé qué. Y uno dice, ¿y por qué después volviste? Porque la memoria es mucho más antigua, po. Sí. Entonces, en algún momento esa memoria se te activó y la hiciste en vez de activar la voluntad y del cuerpo retomó. Pero entonces, por eso la repetición, ¿verdad? Bueno, dicen que la adicción al azúcar refinada, ojo, de remolacha, ¿ya? Porque está el azúcar de caña, que no existe en Chile, porque es del clima tropical, que es más adictiva que la cocaína. Cacha. Un detalle. Vámonos a nuestra primera Comerciales. pausa comercial con... ¿Cómo? Nosotros vamos a decir, ella va a decir comunidad, tú vas a decir terapéutica y yo las condes. Ya. Nadie escuchó. Ya, vamos. Con comunidad. Terapéutica. De las condes. ¿Buscas un lugar donde realmente te sientas escuchado? En la comunidad terapéutica Las Condes hemos creado un espacio pensado para tu bienestar integral, con más de 80 especialidades que van desde la psicología clínica hasta terapias corporales y energéticas. Aquí encontrarás el apoyo necesario para reconectar contigo mismo en un entorno seguro y acogedor. Tu bienestar puede comenzar hoy. Te esperamos en CTLS. Comunidad Terapéutica Las Condes, qué maravilloso. Estamos súper contentos con comunidad porque, insisto, las personas están entendiendo el concepto. Comunidad de psicólogos y terapeutas holísticos, talleres para ustedes, talleres para adulto mayor. Acá un día sábado van a poder venir a jugar cacho, jugar cartas, conversar, hablar, disfrutar y ¿En muchas serio? otras cosas que estamos empezando a hacer Esto ahora. está Lo vamos a pasar creciendo. increíble, va a ser un día completo para el adulto mayor, talleres para niños, talleres para mujeres. Entonces queremos y estamos llegando. Nos ha costado, pero la verdad que con mucha fuerza y con mucha entereza el David trabajando fuerte y nosotros con Cristiancito también, que nos ha apoyado mucho en esto y que nos ayuda constantemente, hemos logrado cambiar el concepto y que entiendan que en comunidad terapéutica estamos trabajando para ti. Así que qué maravilloso. Y aquí viene la cinta repetitiva, porque cuando hay propósito, Claro. las cosas funcionan. Sí. Esto va a ser cadena.
Dicho, Sí. hecho, Oye, está. así que yo estamos súper contentos. Volvamos Ya, a lo que estábamos, ya, porque hay mucho tema. Wow. Ya, vamos, Wow. vamos con, dale nomás, ¿en qué terminamos? Es que en comerciales seguíamos, yo estoy así que, pero ya completamente, de verdad. De hecho, Eva dormir en mi casa hoy día. Creíble. Y llegamos a un punto de la importancia de la vibración y Sí. para la sanación humana, porque parte desde uno, ¿verdad? O desde antes, qué Claro, interesante escucharte claro. a ti, y se emana y llega a otros. Bueno, Jung hablaba de la máscara. La máscara es como actuamos. Y Shakespeare decía que la vida es como un escenario en donde todos estamos actuando. Entonces, esa es la máscara. Creamos un personaje. Y como dicen, me cambio los sombreros dependiendo en qué ambiente esté. A veces puedo ser chistoso, a veces muy serio, a veces castigador, a veces esto, lo otro, etc. O yo no participo, o al revés, soy muy social. Entonces, todos esos personajes van cambiando, pero generalmente hay uno que prima. Y eso está basado en la sombra. La sombra, según Jung, que fue el principal discípulo de Freud, y después ellos partieron camino porque Jung se fue a algo más simbólico, más intercultural, etc. Es todo aquello, la sombra, lo que reprimimos, lo que yo no quiero que los demás vean y en particular yo no quiero ver de mí mismo. Por eso que cuando se hace trabajo de sombra, que se llama, que uno empieza a destapar un poquito lo que hay detrás de todo esto que yo actúo, entonces duele, lo que hablábamos antes, da vergüenza, incomoda, etc. Pero salvo que yo haga eso, me voy a quedar en el personaje. Y la gente lo dice, lo escucho día por medio, digamos. No, si yo soy así. Ya, pero no eres así, estás actuando así, pero no eres así. Detrás de la máscara está el ser, con S mayúscula. ¿Ya? Eso, en la medida que yo voy trabajando mi sombra, mi vibración, yendo a lo que mencionabas, va cambiando. Todo vibra, ¿ya? Lo que hablábamos en física, llegamos a la parte atómica, protones, neutrones, electrones, todo vibra. Pero ¿de qué manera vibra? Esa es la pregunta. Entonces, yo vibro en esta frecuencia, ya, pero en la medida que trabajo mis temas, paso de curso, por así decirlo, y voy teniendo una vibración más alta. Esa manera mía de vibrar va a impregnar el ambiente. Hay veces que tú entras a la casa de alguien y como que te chupa la energía, Claro. como que te... Hay Tú mucho sales de ahí personaje. pero agotado, estuviste media hora, 1 hora, 2 horas y sales agotado de visitar a Juanito, a Pepita, a quien sea. ¿Y por qué? Le llaman, y hay personas también que son así, y le llaman los vampiros energéticos. Y eso es porque es gente que está en una vibración muy baja, entonces tú al entrar en contacto con ellos, al conversar, qué sea, lo que sea, ¡shum!, te bajan. Exacto. Tienen Te bajan. muy armado el personaje. Claro, No se y- permiten mirar. Y están muy firmes ahí y básicamente lo que lleva a eso es el miedo. Si tú tienes las emociones que podríamos llamar positivas, que no son positivas ni negativas, ponerle un mote, las positivas y tienes las negativas, debajo de las negativas, debajo, está el miedo. Eso es lo que influye a todas esas. En la medida que yo trabajo ese miedo, de dónde viene, la causa, no es que yo me haga el valiente, eso no sirve de nada. Si yo trabajo las causas, voy perdiendo el miedo, se va disipando, por así llamarlo, Y aparece tu ser. y todas esas emociones que me complicaban la vida, cada vez tienen menos fuerza. Y entonces yo potencio lo otro. Es lo que mencionaba el doctor Maturana, ya con quien estudié 1 año. Partió hace ya unos 5 años más o menos. Doctor Humberto Maturana. El único chileno nominado a un Nobel en ciencia. Tenemos a Neruda y Mistral y la Gabriela en premios Nobel de literatura, pero no en ciencia. Él fue el único, mientras hacía una Y investigación. más en- reconocido en otros países que en su propio país. más afuera que acá, Alemania. claro. Bueno, y él planteaba hacer 2 listas. Una con las cosas que quiero guardar, que yo considero que son útiles, son nutritivas para el cuerpo y el alma, y las que yo quiero soltar. Y esas que quiero soltar, por desuso, me voy separando de ellas, las dejo de practicar y voy sí potenciando las otras. Entonces, al potenciar estas, yo estoy generando redes neuronales para este grupo.
y las otras por desuso van perdiendo fuerza, esas redes neuronales. Por eso que es psicobiológico. ¿Ya? La psicología no funciona sola, la biología no funciona sola. Funcionan en conjunto. ¿Sabes lo que estaba pensando, Vladimir? Hay una cosa súper importante que nosotros hablamos en un capítulo hecho que se llama Bufo Alvarius, el capítulo. En el capítulo de Bufo Alvarius hablamos de que ¿qué una de opina las Vladimir cosas, sobre esto? una medicina ancestral que cambió nuestras vidas. Nosotros dos tomamos esa medicina. Se llama la molécula de Dios. Es 5-meo-DMT orgánico, que es el veneno de un sapo de México, que cuando tú lo combustionas se transforma en esta molécula, que es 5-meo-DMT orgánico, que cuando tú la fumas, tú das un viaje y activas todos los sistemas neurológicos. O sea, todas las hormonas de la felicidad empiezan a salir. Yo pero antes, de una forma muy potente, no como un pitito de marihuana. No, es una medicina ancestral que está hecha que se llama la molécula de Dios y que yo la estudié durante 1 año antes de tomar esa medicina porque yo necesitaba sacar la pena del abandono familiar y muchas cosas que yo tenía internas y que hacían justamente que mi vibración no fuera alta, que fuera una vibración baja. Desde el momento que yo tomé esa medicina que le tenía un pánico tremendo, miedo tremendo, que era un factor predominante, tomé esa medicina y mi frecuencia energética subió y empecé a trascender, empecé a entender, empecé a vivir el presente, empecé a amar, empecé a vivir desde el amor, empecé a entender de que el amor es lo más importante en todo. Entonces mi vida empezó a generar cambios y muchos cambios, pero porque ataqué el miedo. Pero no por 3 días. No, mi vida cambió desde ahí. No, lo mío fue impresionante, o sea, fue un cambio impresionante. Yo me volví empresario, tengo 3 empresas, soy un gallo que amo la vida, antes vivía desde la pena. Desde ese día, Vladimir. Sí, así, mi estamos vida. hablando de una cosa. Bueno, es que la victimización, cuando uno se victimiza, empieza a aprender redes neuronales, ya se desarrollan para ser una muy buena víctima. Y la víctima tiene lo que llamo un chequecito a fin de mes. ¿Ya? Entonces hay un beneficio. Si no hay un beneficio, ya yo trabajo en una empresa, me dicen, mira, estamos un poquito atrasados con los sueldos, pero yo creo que en 1 semana o 2 ya. Pasa 1 semana, 2, 1 mes, 2 meses, yo no puedo seguir trabajando ahí. Tengo que pagar el arriendo, la luz, agua, gas, etcétera. Tengo gastos. Claro. Entonces busco otro empleo. Si mi victimización no me da rédito, no me beneficia, si no hay un chequecito a fin de mes, yo dejo de ser víctima. Entonces, generalmente hay un grupo que se podría llamar cómplice que ayuda a la víctima a sufrir. Es que esa cuestión. O sea, suena absurdo, pero ¿cómo te van a ayudar a subir? Bueno, sí, porque lo hacen... Pobrecito, sí, Claro. yo te entiendo, si es que está bien. No, oye, sale de ahí, pues, sale de ahí. No vaya a sacar nada estando ahí. O sea, libera tu, ¿cachai? Libérate, sé feliz. Empodérate. ¿Desde dónde miras tu dolor? Para que no lo confundamos con no mirar lo que nos pasa. ¿Desde dónde lo miramos? Yo, por ejemplo, no te voy a negar que de repente yo soy un gallo súper positivo. Y cuando algo me pasa, yo digo, ay, vamos para adelante. Y cuando de repente veo una persona que está, vamos para adelante, pero es que tú no entendés. Sí entiendo, Juan, vamos, míralo desde otro punto de vista. Agárralo desde acá, abrázalo, vamos, fuerza. ¿Cachai? Porque de ahí salís, pues, weón. De ahí sales, de ahí entiendes, de ahí. Entonces empecé a mirar todo desde arriba, weón, con el pecho inflado. Pero es muy bonito, ¿Cachai? con todo eso, un primer abrazo. El abrazo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el primer abrazo viene desde el primer abrazo. Tu pena, Sí, el primer porque abrazo la pena viene, no es lo que se cuestiona, es la no, victimización, sí, es de donde la miramos. El abrazo, amiga, viene desde el amor. Sí, po. Desde el amor, desde yo te amo. Pero no, deja de estar ahí. Yo te amo, ven, te amo. Pero sale de ahí, no, pero es que nada, no, es que es que no te entiendo. Tienes que salir de ahí, porque si tú entiendes eso y tú le dices, sí, es verdad, estáis llenando, estáis alimentando esa sensación. Una cosa es entender y otra cosa es la empatía. ¿Estoy bien o no? Sí, sí. Claro, es que se puede ser empático, pero ¿de qué manera? Claro. Si soy empático, cómplice, lo que hablábamos, claro. Entonces yo estoy alimentando Exacto. su dolor. Sí, pues no, pero Claro. un abrazo no Entonces, hace eso. Algo Es que en parte sí. Claro, es que algo que nos cuesta mucho. ¿Desde dónde se da Sí, el abrazo? sí, pero lo que mencionas, claro, desde lo que nos cuesta mucho, la mayoría, el 99% de la gente puede oír, pero no necesariamente escuchar. Claro.
Y eso es muy difícil, es muy difícil. Cuando tú ves a dos personas, en teoría, conversando, no están conversando. El dilogos, el diálogo, se da cuando ambos son capaces de escucharse. Sí, Pero generalmente no, solo se escuchan. sí. Entonces están hablando, respiran, y cuando respiran, ahí se mete el otro. Entonces, claro, entonces es como que no se atreven a respirar poco menos, porque el otro se me va a meter, ¿ya? Es como cuando hablamos de que alguien se te cruza cuando vas manejando. Que lo acaba de pasar un poco. Sí. No, está No. desenmascarando. No, ya me no, saco, no. Este es el capítulo en que me saco la ropa. Ya ahí mismo me pelotó completa. Pensé que me iba a hacer, huevona, me Sí, dio sí. Me quedé miedo. capaz, me quedé capaz. Me dio miedo. Es capaz. Bueno, pero manteniéndonos así, ya. Por favor. Entonces, si yo soy capaz de escuchar al otro, se siente escuchado, valga la redundancia. Y al sentirse escuchado, ahí está la empatía. Claro. Pero no en promover su victimización. Pero el abrazo no es que lo promueva, es desde dónde está ese abrazo. Es un primer acercamiento Sí, al apoyo, sí. pero ese apoyo debe tener esta mirada. Te estoy preguntando, estoy sacando la conclusión. Sí, pero no sé, me suena un poquito a defensa ¿Ya? de algún tema. Es que ¿sabes lo que pasa? Mira. No, mira, no estoy con un yo tema que estuve- personal. no, Quiero no. ver, quiero ordenar esta parte de primero siente, no saltarnos el sentir. Es que mira, lo que pasa es que la persona Y que está desde en- dónde miramos el sentir es lo que marca un poco la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que la persona que está en victimización siempre está constantemente en victimización. Claro, el que Entonces, está en la posición en victimización. está constantemente, está todo el rato buscando el que reconozcan el cómo está, el cómo podemos sentirnos apoyados, abrazados, pero lo importante es cómo sales de ese estado. Eso es lo duro, ¿cachai? ¿Por qué? Porque, Maidita, cuando uno está ahí, cuando uno está en la pena, yo lo viví, cuando uno está en la pena de yo no tengo mamá, Pero esa yo pena no tiene tengo papá, información. yo me siento solo, nadie me quiere, todos me odian, me siento triste y llega alguien, sí, yo te entiendo, yo te quiero, está bien, y tú decís la raja, pero sigues sintiéndote así amplificado, porque te están apoyando, esta es mi forma, ojalá no esté equivocado, pero están apoyando eso. En cambio, cuando llegó una persona y me dijo, viejo, sale de ahí, en esa situación y como tú estás, no vas a lograr nada en tu vida. Lo único que vas a lograr es estar cada vez más, con más pena y más angustiado. Sí. Y hoy que vivo desde el amor, hoy que vivo desde la alegría, hoy que vivo... Y tengo problemas, pero los obvio. problemas los resuelvo de otra forma. Hoy día digo, amo, te amo, te amo, te amo, me amo, ¿cachai? Entonces, y cuando veo algo así me acuerdo y digo, yo quiero que a ti te aconsejen o que te apoyen como yo recibí esa ayuda del universo y como yo me siento hoy. Y no podía ir desde ese lado, porque desde ese lado la gente no sale. Yo lo Y que es- estoy defendiendo es no saltarnos la emoción, porque en la emoción hay información detrás de ella. Por eso No, sí, yo sí, me sí. permito llorar cuando mi cuerpo ya... Y eso que no soy llorona. Ujú. Entonces cuando sales como, wow, No, si qué te- importante, detente aquí. ¿Qué me quiere mostrar Sí, esto? no, si yo te estoy atendiendo, si Sí. tú vas por el abrazo y por el amor, pero también tenés que ir por el detrás O sea, de no eso. estoy diciendo que eso ¿Cachai? no me quiero saltar lo previo. Ujú. Sí, hay algo también que llaman la atracción de los semejantes. ¿Ya? Y eso se estudia en música, que es física, obviamente, y se estudia en comportamientos humanos. Y cuando alguien tiene una cierta vibración, un cierto comportamiento, pensamiento, emociones, va a atraer a los que están en esa vibración también. Claro. Entonces, si yo ando depre, me voy a juntar con gente depre. Si soy ansioso, etc. Si estoy bastante bien equilibrado, va a llegar gente equilibrada a mí que me van a buscar Eso es incluso. maravilloso, Claro, lo que eso es adentro increíble. Claro, afuera. claro. Ya no Entonces, te encontráis más con gente... y empiezan a aparecer toda Sí. esta gente nueva, digamos, Buena. que uno no tiene idea de dónde salió, Claro. pero es porque hay una concordancia, Sí. una resonancia
en cuanto a ese vibrar, claro, Sí. energética. Energética. Y es lo que en física llaman la atracción de los semejantes. Claro. Oye, que eso es Lo que- impresionante, lo que es porque adentro no de fuera. un minuto en mi vida ya no se acercaba más la gente como negativa y solamente la positiva. Y eso es hermoso. Claro. Y ya no atraía esa gente que tú decís, bueno, no, ya no. Porque no tenía eso Y te dentro. llega pura gente linda, pura gente buena, y eso es maravilloso. ¿Cachai? Sí. Pero hay que cuidar ese campo energético. Sí, pero me interesa ver qué pasa con la emoción, con lo que estabas diciendo. Sí, Desde ahí, ¿qué pasa con la formación de la emoción? bueno, en la medida que yo voy trabajando los temas, ya que realmente me meto a fondo en lo que tengo pendiente, va a cambiar la emocionalidad. Claro. Entonces tengo que también yo estar atento a mi emocionalidad. Ya empiezo, ya incluso la postura corporal, que eso viene de Wilhelm Reich y su principal discípulo, Alexander Lowen. 8 posturas corporales de Reich que Lowen resumió en 5, que están ahí en el manual también. Entonces, esa postura corporal, ya, momentito, ¿por qué me pongo así? Ya, tranqui, ya, enderezate. Voy a clase de pilates, yoga, lo que sea. Tú miras a alguien y le haces la foto. Tú ves una cara y le haces la foto. En medicina china se habla de todo eso, ¿ya? Por ejemplo, este es el corazón, riñones, hígado, etc. Entonces tú viendo una cara, viendo la postura corporal, sabes cómo está esa persona. A veces te dice más de lo que esa persona te pueda contar, Impresionante. porque va a pasar por el filtro de su ego y lo va a contar de una manera que le conviene. Todos lo hacemos. Claro. Entonces hay un viejo chiste en psicología, en psicoterapia, que se plantea que en vez de preguntarle cómo te ha ido, de dónde vienes, qué colegio fuiste, tus papás, qué sé yo, pedir la ficha médica. Si tú pides la ficha médica, el cuerpo no miente. Entonces ahí está todo. Qué maravilla. Impresionante. Lo que pasa con Imagínate. el cuerpo, sí, Claro, como claro, revela todo. claro. Si hay una incoherencia, se nota el y nos pasa, po. Todos lo hacemos, Muchas por eso. personas mienten y pueden hacerlo muy bien, pero tú como receptor decís, Pero es que es hay toda, algo que no es coherente es ahí. toda una vida de Sí. práctica. Sí, po. Yo todavía estoy pegado con lo del espejo. Y dije, qué buena esa explicación. Bueno, lo de no sé si lo hablamos de esto. Si yo señalo a alguien, No. No estaba en la antes de, fecha. sí, no. Si yo señalo a alguien, Ya. digo, no, que es un tal por cual y que esto, lo otro, hay 3 dedos que me señalan a mí. Verdad. Entonces, en el fondo, ¿de quién estoy hablando? Claro. De mí, si yo voy al baño y me miro en el espejo, digo, mira este gallo, ¿qué tal? Oye, Juanito, es un espejo. De hecho, en un caso de Alzheimer, una señora que tuvo Alzheimer, estaba peinándose y yo le decía, sí, pero peínate aquí, aquí. Sí, me decía. ¿Y cómo se peinaba? El espejo. Estaba peinando el espejo. Sí, po. Heavy. Entonces, había perdido la perspectiva de quién era ella Sí, po. y de del reflejo que había en ese vidrio, de alguna manera, que le daba su imagen. Pero ella pensaba que esa era ella, entonces peinaba el espejo. Estamos Yo con, le un, decía- estamos con un... Pero ella tenía la excusa biológica para actuar así. Nosotros no, pero lo hacemos igual. Qué maravilla. Y es lo que llamo la normalización de la patología. Como todo el mundo lo hace, pasa piola. Claro, ¿Y qué? Pues si mira, si Juanito, Pepita, que eso, todos lo hacen. sí, po. Entonces, ¿cuál es el atado? Claro. Qué heavy, qué heavy. Sí. Vladimir, yo, mira, Ya. siento que acá Vamos, viendo corto. la gran, o sea, el currículum que tenéis, que gigante, gigante. Nosotros en nuestro podcast, en Volver a Ti, tenemos muchas aristas y muchos temas que nos gustaría tocar contigo, Ok. porque la verdad que siento que hemos tocado de un árbol, una rama. Es constelador familiar Además, también. weón, además, o Y sea, yo quería que este programa se tratara de eso. O sea, bacán, por supuesto, quiero. o sea, Pero hubiera sido conocer esto de él. ¿cachai? Y nos Pero falta, también queremos, falta sí. mucho, ¿cachai? Entonces, primero vámonos a una pausita comercial con Alma Salud. Alma Salud, tan hermoso. Alma Salud es un centro que está acá arriba, que es de masaje
tratamiento estético y limpiezas faciales. Que está súper bien ubicado en la comuna de Las Condes y que sirve para darse un cariñito. Te voy a regalar un masajito para que vayas a relajarte allá y podáis estar bien. Así que, maravilloso, Tómalo, gracias. vámonos entonces a un comercial con Alma. Alma Salud. Alma Salud. Creamos un entorno único. Aquí, cada detalle importa. Desde los aromas que te reciben y la música que te envuelve, hasta la calidez de nuestro equipo. Somos un centro especializado en masajes, tratamientos estéticos y faciales, dedicado a acompañarte en cada paso. Porque no solo brindamos un servicio, ofrecemos una experiencia profunda de conexión, cuidado y contención. En un mundo muchas veces hostil, todos merecemos un lugar seguro para recargar energías, sanar y volver a nosotros mismos. Te esperamos en Alma Salud. ¡Tenemos sorpresa! Sí, bueno, les traje un regalo. Maravilloso. Que es una autobiografía que me pidieron en 2 universidades en Estados Unidos como trabajo terapéutico interno, digamos. Y les traje un libro para ti. Qué Y maravilloso. un libro para ti. ¿Ya? Qué Y lo maravilloso. otro es una masterclass online que vamos a tener de 2 horas el jueves 6 de agosto de 8 a 10 de la noche. Jueves ¿Ya? 6 de agosto de 8 a 10 De de la noche. hora de Chile, porque Uno ya está en la casa. también hay gente en otros países que se está inscribiendo, ¿ya? Y ahí salen los horarios, después pueden ver el afiche más en detalle, Lo vamos a poner, lo ponemos en pantalla. ¿ya? Sobre. Y es sanando la pareja, pero no importa estar o no estar en pareja, sino que por qué yo he tenido las parejas que he tenido, qué tipo de persona busco, y ahí entra el síndrome Liz Taylor, que llamo, que se casó 8 veces, como conversábamos. ¿Qué pasó? 8. Le gustaba casarse a ella. Eso de vivir juntos, no, nos casamos. Se casó con 7 maridos, porque se casó 2 veces y se divorció 2 veces de Richard Burton, que ella dijo que fue el amor de su vida. Y había un detalle, que todos le salían alcohólicos. Mira qué mala suerte. Mira. Claro. Pero no es mala suerte. Ella buscaba hombres alcohólicos inconscientemente porque su padre había sido alcohólico. Claro. Entonces ella se llevaba bien con la personalidad de un hombre alcohólico. Esto hay que verlo. Y eso que ahí la información Entonces- era más directa. Su papá era alcohólico. A veces es igual de, Sí, claro. de influente, Puede- pero no es tan Puede, obvia la puede ser un información. abuelo Claro. o abuelas también o mamás. Hoy día No, y en el caso, ponte tú, del abandono también, uno busca a alguien parecido a su madre. El por qué podemos Claro, nosotros también, claro. ¿cachai? Onda, tener este tipo de A eso de voy. El alcoholismo búsqueda, es muy po. evidente, pero Sí. a veces es una Hay otras conducta cosas, hay del un montón de padre. cosas, ¿cachai? bueno, lo que dices tú, o sea, a lo mejor busco en la pareja la madre que nunca tuve. Exacto. O busco que me abandonen. Ajá. O creo las condiciones necesarias para ser abandonado. Entonces, la uy, se adicción. da y se van. Ah, pero me abandonó. No te abandonó. Tú hiciste lo necesario para que ella pudiera abandonarte. Estaba muy en paz tu relación So- y necesitaste sí, sentir tu familia en sí, ella. sí, porque eso de estar bien, si no tengo la costumbre, no tengo las redes neuronales, por ende, tengo la adicción a llevarme mal. Al sufrimiento. Claro. Entonces, el dolor me es más cómodo psicobiológicamente, por lo tanto, eso es lo que voy a buscar. El cuerpo me pide lo habitual, el cuerpo no me pide lo sano. Por los mismos El circuitos cuerpo. que le explicó de cuando niño. Se quedó Claro, en la burbujita, claro. creó su sistema, su circuito. Y ese aislamiento que creó ese niño Sí. es lo que va a buscar. Claro. Entonces, después está muy bien, está todo muy amoroso, buena comunicación, buena sexualidad. Uy, esto es raro. No sé, me incomoda inconscientemente. Entonces, pum, hago lo necesario para que se rompa y respiro tranquilo porque volví al aislamiento. Qué increíble. Heavy eso, la increíble. adicción al sufrimiento. Oye, qué Entonces- maravilloso. Esto tienes que firmarlo, ¿ah? Ya, Tienes que hacer como una no, dedicatoria. como no, por supuesto. Oye, sí yo o estaba sí. mirando la cara de Chris en muchas partes del tema y Chris, nuestro audiovisual precioso que amamos, está
Está metido. Es que fue maravilloso. Oye, fue increíble. Te Bueno, agradecemos no, por supuesto. demasiado, mucho. Vamos a tener otro capítulo, así que tranquilos. A mí me queda un pendiente. Sí, no, me voy a seguir defendiendo. la emoción. Vamos a volver a invitarlo porque nos queda mucho, Gracias. pero demasiado. Muchas Vladimir, gracias. De todo más corazón. encima, es constelador. Sí, Más encima, entonces tenemos mucho que hablar, mucho que expresarle, mucho que contarle y mucho, lo más importante, mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de este maravilloso hombre, así Te que agradezco lo vamos a mucho. volver a invitar. Agradecemos nuevamente la preferencia de ustedes, de seguirnos, de ver. Se dan cuenta la cantidad, o sea, la calidad de los invitados que tenemos es maravilloso y eso es por Increíble. ustedes. Es por Le ustedes. quedó grande, voy a confesar algo que me está pasando. No le quedó grande, es tanta como la gratitud o lo que logré visualizar a través de todo lo que nos enseñaste, que es más grande que mi cuerpo. Está como, estoy en un lugar como, ¿dónde meto todo esto? Qué rico. ¿Hay cachado? Cuando pasa eso hay que respirar y dejar que en los días lo vaya integrando nomás. que Este- todo fluya. Sí, Esta porque es la información, es estas muy son las poderoso. informaciones que nosotros agradecemos tanto, porque nosotros de verdad escuchamos y de verdad entendemos y interiorizamos todo lo que nos llega, lo metemos adentro de nosotros y lo trabajamos. Pero no Y me cabe si pudiera todavía. dar el sitio web es Todo lo que tú quieras. sí, Ahora es tu Vlad- cámara. vladhoover.cl. ¿Ya? Es el sitio web y ahí hay artículos, hay un montón de información. ¿Lo podéis poner abajo, Sí. por favor? Y el canal de YouTube Sí. es Vladimir Hoover Oficial. Vladimir Porque hay Hoover otros, Oficial. hay otros Vladimir Hoover. Ajá. Uno es de como lucha greco-romana, una cosa así. Claro, por y, el favor, otro, no lo confundan. y el otro es heavy metal. Ajá. Pero no soy esos dos, entonces le tuve que agregar el oficial, digamos. Maravilloso. Acérquense a él para Y ahí hay 45 videos de entrevistas, conferencias en universidades. terapias psicológicas, te- adicciones, niños, adolescentes, adultos, todo, constelación familiar. Está todo ahí en el canal de YouTube, lo van a ver. Maravilloso. ¿Ya? Maravilloso. Y muchas gracias por la No, al invitación. contrario, gracias a ti. Un último mensaje para la gente. Un último mensaje para las Bueno, personas. cuando uno cree que está todo perdido, no lo está. Es mi decisión decir si me voy a levantar, un poco así como el levántate y anda, ¿ya? Si yo me voy a levantar y volver a caminar, o si me voy a quedar ahí porque me dijeron que no había opción de esto, lo que sea el tema. Pero generalmente, mientras haya respiración, ¿ya? Mientras haya hálito, que llaman, hay esperanza. Y como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Así que vamos, que se puede. ¡Vamos, chileno! Vamos. Vamos todos, vamos todos. Oye, Trayéndola a la tierra. Ahora entiendo por qué Rodrigo nos decía, inviten a Vladimir. Y yo, ¿quién es Vladimir? Y me metí en el Instagram, invitemos a Vladimir. Sí. Y ahora entiendo más. una maravilla. Les mandamos un besito enorme. Gracias por Gracias. preferirnos. Compartan Muchas con gracias. nosotros, compartan este capítulo y todos nuestros capítulos. Estamos trabajando para ustedes. Gracias por el amor. Esto tiene propósito. Gracias. Gracias, Vladimir.